tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Hermanos, buenos días. El Señor les bendiga. Nuevamente estamos llegando a sus hogares a través de estos medios. Ya llevamos el mes de no reunirnos y únicamente poder comunicarnos por las vías que hoy tenemos, ya sea por una llamada de teléfono, por un WhatsApp o por una fotografía que enviemos. Pero deseamos que ahí donde se encuentre en casa, que todos estén disfrutando de la compañía de toda la familia, que estén compartiendo juntos lo que no se había compartido antes. Esta mañana queremos también informarles que hemos recibido llamadas como de nuestro hermano Erasmo de Cleveland. Desea que se encuentren todos bien, deseando que el Señor les bendiga. Hemos recibido también llamadas de nuestro hermano Renzo, nos hemos comunicado con nuestro hermano Edward, con nuestro hermano Miamín, que lo han escuchado predicar últimamente. En fin, hemos tratado de tener comunicación con nuestros hermanos. Edward también ha tenido una comunicación con nuestros hermanos de la costa, con nuestros hermanos de San Marcos y Huehuetenango. Entonces, de alguna manera hemos estado comunicados. Hemos estado también sabiendo de las necesidades del pueblo. Los días martes que oramos, después de pasar el servicio por las ondas de radio, hay mucha necesidad. Necesitamos siempre estar orando los unos por los otros. Pablo lo dijo ya en sus epístolas, y definitivamente hoy estamos experimentando algo totalmente diferente, pero que también ha venido a ayudarnos a unirnos como iglesia, a unirnos como familia, que es algo maravilloso que podemos compartir hoy, todos juntos, que tal vez antes por los mismos compromisos y tiempo que teníamos que dedicar afuera en reuniones, no lo podíamos hacer. Sin embargo, hoy a partir de las 4 en adelante, creo que todos estamos ya en casa, disfrutando de una buena compañía. Hemos oído que hay pleitos entre familias, pero eso no creo que sea entre ustedes, porque nosotros como creyentes debemos de amarnos, debemos de soportarnos y debemos de estar conscientes que cada uno tiene su carácter, pero que también Dios puede cambiar nuestro carácter, y que definitivamente ahora es cuando debemos de compartir ese evangelio que nosotros predicamos, que conocemos y que el Señor nos permitió un día conocer. Así que también hemos tenido buenas noticias. Sabemos que cada uno ha tenido problemas o dificultades, pero estos medios nos han ayudado también a poner las cargas, los problemas en conocimiento de todos los hermanos, y hemos también recibido respuesta del Señor. Las necesidades han sido cubiertas, se han puesto ante el altar, y Dios realmente conoce las necesidades. A Él nada le llega de sorpresa. Él está consciente de todo lo que nosotros estamos viviendo, y definitivamente podemos confiar en Él. Hemos visto la respuesta que el Señor dio a la hija de nuestro hermano Mario Cálix, también para la nieta de nuestro hermano Gerardo, y así varias necesidades que hemos sabido se han puesto ante el Señor, y yo creo que definitivamente Dios responde. Ahora nos enfrentamos a otras necesidades, pero yo creo que siempre hay que estar orando, clamando, que es únicamente la llave para recibir la respuesta del Señor.
Antes de dar inicio a esta meditación de la palabra, vamos a orar, vamos a tener la necesidad de pedir el consejo del Señor y precisamente el auxilio, porque sin Él nada podemos hacer. Padre que estás en los cielos, en esta mañana nos acercamos delante de ti un domingo nuevo, Señor, un domingo en el cual estamos con vida, un domingo, Señor, donde podemos decirte que si estamos de pie y si estamos en familia, es por tu pura gracia y misericordia. Gracias, oh Dios de los cielos, por los que te hemos conocido, y en esta mañana, Señor, queremos que tú nos refresques con esa palabra que está escrita y que muchas veces, Señor, la escuchamos pero no le ponemos atención. Oramos para que en esta mañana tu nombre sea glorificado y lleve la consolación a aquellos hogares, a aquellas vidas, Señor, que la necesitamos. Somos necesitados de esa palabra, Señor, que nos da aliento para cada día. Asimismo, también te damos gracias, Señor, por los que nos escuchan en diferentes lugares, como nuestros hermanos en Israel, nuestros hermanos en Estados Unidos y en diferentes países, Señor. Oramos para que esa palabra lleve esperanza, esa palabra, Señor, lleve consuelo, porque tú lo has establecido así. Necesitamos tu sabiduría y tu gracia para poder hablar tu palabra en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta mañana quisiéramos meditar en el capítulo 24 del libro de Mateo. Ya todos hemos conocido, todos hemos escuchado lo que la palabra del Señor dice, y quisiéramos también hacer referencia a algo que hemos tenido aquí ya por mucho tiempo y que también los discípulos tenían ansiedad de conocer estos tiempos. Vamos a leer la palabra del Señor Jesús. Dice: cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Aquí hay una buena narración de lo que los discípulos querían conocer y saber en aquel tiempo. Cuando nosotros hablamos de un fin, se ve alguna película, todo terminó bonito o todo terminó mal, pero hoy no estamos hablando de algo que sea incierto. Hoy estamos hablando de la palabra del Señor y de lo que la palabra del Señor dice a su pueblo. Entonces es necesario que nosotros le pongamos atención y que
meditemos ahí en casa realmente lo que el Señor ha escrito en este capítulo, que aquí se deriva muchas cosas para el futuro. Nosotros debemos de estar conscientes que esto fue algo que les causó a los discípulos y que les generó un profundo deseo de conocer sobre los acontecimientos finales. Como es normal el día de hoy preguntarnos cuándo terminará esta situación, cuándo terminará lo que nosotros estamos viviendo hoy. La gran diferencia de leer algo que ya está escrito es que hoy nosotros estamos viviendo algo real, algo que no nos lo van a contar, algo que nosotros lo estamos experimentando y que para nosotros es nuevo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo terminará el toque de queda? ¿Seguiremos igual o las cosas cambiarán? Nosotros debemos de estar seguros, no en lo que nos dicen en relación a lo que va a pasar en el futuro, sino que qué es lo que dice la palabra del Señor. Este es el manual para todos y para toda ocasión y para todo tiempo. Este manual nos habla en relación a la venida de Cristo y nuestra permanencia aquí en la tierra. Entonces los discípulos era normal que preguntaran, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles serán las señales? Y entonces nosotros vemos que la pregunta en el versículo 3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Las preguntas son concretas, pero el Señor también responde en el verso 4 y dice, respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. La pregunta de los discípulos podría diferir un poco en la respuesta del Señor. Sin embargo, no es así. El engaño no es algo que haya aparecido hoy en día y sea nuevo. El engaño es algo que ha estado siempre en nuestras sociedades y es una artimaña del enemigo. Satanás engañó a Eva y lo podemos ver ahí en Génesis 3:13 y dice, la serpiente me engañó. Entonces la respuesta del Señor es muy clara, porque definitivamente en todo lo que nosotros estamos viviendo hay confusión y puede haber engaño si no tenemos claro lo que dice la Escritura. Si nosotros estamos fundamentados en esta palabra, es todo lo contrario, nosotros vamos a tener sabiduría y gracia para actuar hoy en día porque sabemos qué es lo que va a pasar. No porque nosotros seamos adivinos, no porque nosotros leamos la mano, sino que aquí están los acontecimientos y están escritos lo que el Señor quiso que usted y yo supiéramos para estos tiempos. Lo único que no esperábamos vivirlos, no esperábamos estar aquí en la tierra cuando todo esto aconteciera. Sin embargo, hoy es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y cuáles serán las señales del fin del mundo? Entonces, Marcos, en el capítulo 4 y verso 19, dice, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa.
La palabra infructuosa significa, o en otras versiones le da la aplicación de que se hace estéril. Y si nosotros lo trasladamos a la vida natural, cuando una pareja se casa, lo que quiere tener es un bebé para alegría del hogar. Sin embargo, hay mujeres y hombres que son estériles. Entonces la palabra estéril es precisamente lo que significa que ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, estéril. La palabra no va a cobrar vida. ¿Pero por qué? Porque el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Entonces debemos de entender muy bien que nosotros debemos de estar atentos a lo que está sucediendo y no desviarnos de la realidad. El engaño nos desvía de la atención principal, que es el Señor, y lo relacionado a su palabra. Ya hemos escuchado varias veces lo que significa la palabra del Señor para nuestra vida, y es lámpara, y es lo que estamos viendo hoy en esta mañana. ¿Qué es lo que va a suceder? Es la inquietud no solo del mundo, sino también de nosotros los cristianos. Y aquí es donde el Señor da una respuesta que no nos engañe. El engaño es algo que está presente, pero que también le debemos de hacer frente. Si nosotros estamos fundamentados en esta palabra, vamos a saber que es correcto, que es cierto y que es mentira. Entonces el Señor sí hace un enfoque muy especial, que le pongamos atención a que no nos engañe. Él hace un énfasis. El Señor dice: a muchos se engañarán. La razón es porque en estos momentos hay problemas, no solo en Guatemala, sino que a nivel mundial. Y aparentemente hay soluciones, incluso se ha hecho ahorita una gran serie de mascarillas, que esta es la mejor, que esta no, pero el punto es que eso es comercial. Pero lo que nosotros queremos es que nos libre de la contaminación. Entonces tenemos que conocer y saber cuál es una mascarilla que llene todos esos requisitos. Entonces también nos pueden engañar con un trapo diciéndonos que es una mascarilla y que nos va a librar. Entonces hay de todo, y realmente para estos tiempos nosotros debemos de estar muy alertas. Entonces el versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Muchos han venido, no ahorita, ya han venido y han tratado de usurpar el nombre del Señor, haciéndose pasar que ellos son. Sin embargo, el engaño no es de ahorita, el engaño ha sucedido ya mucho tiempo atrás. Versículo 6 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, la palabra que nos habla aquí en el versículo 6 dice: no os turbéis. ¿Qué significa turbarse? ¿Qué significa esa palabra? Entonces, para que nos quede claro y en palabras simples o sencillas, dice: no se asusten, no tengan miedo. Entonces, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, empiezan las cosas. A partir de lo que nosotros estamos viendo, el mundo no será igual. Entonces, pero no nos preocupemos por lo que el mundo diga.
Claro, no es que no le pongamos atención y no sepamos los acontecimientos y que estemos desinformados. A lo que se refiere es que no debemos de ir de acuerdo a lo que el mundo practica. El miedo del mundo, el temor del mundo, no es lo que nosotros deberíamos o debemos de tener. Nuestra confianza debe de estar en el Señor. Entonces, el turbarse salió de la boca del Señor. No os turbéis, es decir, no tengamos miedo, no nos amedrentemos ante lo que estamos escuchando, porque esto empieza. Esto es el inicio. Y entonces, nosotros debemos de estar seguros en el Señor. Y en los mensajes anteriores hemos escuchado lo que el Señor es para nosotros en el Salmo 23 y en el Salmo 91. Ambos salmos son de fortaleza. El Salmo 23 pues nos habla de un pastor que tiene cuidado de sus ovejas y de su alimentación. El Salmo 91 pues resumiéndolo, Él nos libra no solo del maligno, de cualquier peste, cualquier destrucción, y estamos seguros debajo de su abrigo. Hay confianza en Él. Entonces, la palabra que nosotros hemos escuchado es esta palabra, y nos ha dado fortaleza, y nos ha dado confianza, y en esa línea deberemos de seguir. No nos debe de agarrar por sorpresa lo que está pasando, porque la palabra del Señor es la que nos está enseñando. Y entonces el Señor nos enseña que es necesario que todo esto ocurra, y cada vez serán situaciones bastante difíciles. En el libro de Tesalonicenses, lo pueden leer ahí en casa, Segunda Tesalonicenses en el capítulo 1 y versículo 1 a 3, ahí está bien claro. Sin embargo, vamos a continuar aquí con el capítulo 24 y dice el verso 8: y todo esto será principio de dolores, principio de dolores. Es decir, da inicio a una etapa completamente nueva. El Señor nos advierte que es únicamente el inicio de angustia. En la medida que transcurren los días, este periodo se incrementa la aflicción. ¿Y cuál es la realidad del creyente? ¿Cuál es la situación que el creyente vive en casa? Hay mucha aflicción porque estamos todos encerrados preguntándonos qué será lo que viene, cuáles serán las nuevas disposiciones que el presidente va a decir. No pueden salir de un departamento a otro a excepción de un permiso. Entonces, de alguna manera sí hay preocupación, de alguna manera se turba el creyente. Pero lo que el Señor nos enfatiza es que no debemos de turbarnos, no debemos de desconfiar de lo que se está viviendo. Es el tiempo que inicia. Al contrario, nosotros deberíamos de estar alegres, contentos, porque lo que hemos escuchado por mucho tiempo, que el Señor viene, que el Señor está a la puerta, que el Señor está por venir, es cierto hoy en día. Lo único que nos está tomando aquí en la tierra es que estamos vivos. Todo lo que la Biblia nos narra es de lo que pasó en el Antiguo Testamento, es para nuestra edificación o nuestro conocimiento, pero ahí ya pasaron situaciones difíciles. Si hablamos del diluvio, si hablamos de Sodoma y Gomorra, si hablamos de hambres que hubieron en el tiempo antiguo, pero el pueblo del Señor fue preservado. Entonces ya hemos leído varios acontecimientos de lo que le sucedió al pueblo de Israel, pero hoy nosotros lo estamos viviendo. Entonces el versículo 8, y esto será principio de dolores, dice.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos hoy en día? Conocemos la palabra, pero debemos de vivirla, debemos de confiar en esa palabra, debemos de esperar, es decir, tener una esperanza. Cuando una persona siembra café, siembra papa, cualquier cultivo que vaya a hacer, va a sembrar y va a esperar un tiempo, si hay lluvia, si hay sol, no importa, va a esperar y la esperanza que tiene es que de ahí venga ya sea café, ya sea papa, pero en cantidades grandes. Esa es la esperanza, porque para eso labró el campo, se preparó, y si llueve o no llueve, si hay sol o no hay sol, él no lo sabe, pero él sembró esperando, o sea, teniendo esperanza de que él iba a cosechar más adelante. Entonces, son situaciones de las que se asemejan en qué nosotros hemos creído, en qué nosotros estamos confiando, si estamos confiando en la palabra, si nuestra esperanza está en el Señor. Recordemos nosotros algo claro que nosotros tenemos aquí en la iglesia. El logotipo de la iglesia está bien claro y ustedes pueden leerlo ahí, dice Iglesia Cristiana Evangélica, pero hay algo especial, dice Centro Evangelístico y luego fe, esperanza y amor. Entonces hay dos cosas, fe. ¿Y qué es fe? Ustedes lo saben, podemos ir ahí al libro de Hebreos en el capítulo 11 y nos da el concepto. Ahora, yo tengo que esperar en fe, en la realidad. Y hoy en día nosotros tenemos que tener esperanza. Y esa esperanza es realmente la que cultivamos y que esperamos en algún momento ver al Señor Jesucristo cuando aparezca en gloria. Y luego el amor es lo que nosotros debemos de mantener, y más hoy en día. Hoy en día vamos a ver que se van a presentar algunas dificultades, gente que no va a tener trabajo y que se necesita que si yo tengo un pan, compartan la mitad con el otro. Y eso definitivamente va a llegar el momento en que lo tenemos que hacer. Entonces, pero el punto es, nosotros decimos descansar en fe, esperanza y amor. Entonces, de acuerdo ya con lo que nosotros estamos claros, es realmente lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 2 y versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos antes, pero hoy estamos nosotros con Cristo y con esperanza. Entonces, el libro de Efesios, lo que leímos en el capítulo 2 y versículo 12, es bien claro. Nosotros no pertenecíamos, nosotros no teníamos esa esperanza, nosotros éramos totalmente ajenos a la ciudad de Israel. Hoy es diferente. Hoy usted y yo tenemos confianza, tenemos esperanza, tenemos seguridad en el Señor. Pero esta palabra es la que nosotros nos hace tener esa esperanza. Nosotros, si hemos leído, cuando hay una necesidad, nosotros nos aferramos a esta esperanza. Y es realmente la realidad de nuestra vida espiritual, porque en el momento que nosotros nos aferramos a creer la palabra del Señor, tenemos fe y tenemos esperanza. Entonces, lo que nos dice aquí el libro de Efesios es que nosotros debemos de tener esa esperanza en el Señor. Y esa esperanza es la que nos mantiene atentos el día de hoy, el día de mañana y hacia el futuro. Porque esa esperanza es al futuro. Nosotros esperamos ver al Señor. Nosotros esperamos ver al Señor en los aires si es que estamos aquí vivos. Si morimos, pues también nosotros estamos seguros y nos vamos a levantar y vamos a ver al Señor. Entonces, una persona
que no tiene esperanza no la conduce a nada. Todo lo contrario debería de ser un creyente que tenemos la esperanza en el Señor. El Señor es la fuente de nuestra esperanza y Él es capaz de cumplir con sus promesas, como nosotros lo podemos leer ahí en el Salmo 61:3. ¿Qué es lo que dice el Salmo? Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Ahora, veamos qué es un refugio. Cuando alguien va huyendo de algo y se refugia en algún lugar, encuentra tranquilidad. Entonces, la palabra del Señor es muy prometedora y nos da muchas promesas. Lo único que a veces el creyente sabe la promesa, pero no la pone en práctica y mucho menos vivir en esa palabra. Entonces, la palabra del Señor la debemos de poner en práctica. La palabra del Señor debemos de confiar y ponerla en práctica. Entonces, cuando nosotros leemos que el Salmo nos habla sobre mi refugio y torre fuerte, cuando nosotros tenemos alguna dificultad, acudimos al Señor. Cuando hay un problema, nosotros acudimos al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza en Él. Y la esperanza nos ayuda a mantenernos limpios de algún modo, de una vida diferente. La esperanza guarda una estrecha relación con nuestro Señor para lo que a Él le agrada. Si nosotros vamos a primera de Juan, en el capítulo 3, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Luego el versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, esta palabra realmente nos habla de que cuando Él sea manifestado, nosotros seremos semejantes a Él. Pero eso lo guardamos en esperanza. Y esa palabra, yo sé que para muchos que están ahí escuchando, nos regocijamos porque nos trae aliento, porque nos trae precisamente esa esperanza que nosotros esperamos verle. Nosotros deseamos ser manifestados y estar en la presencia del Señor para disfrutar de su presencia, para disfrutar de esa esperanza que se va a hacer realidad en el momento. Entonces, cuando nosotros ya vamos leyendo la Escritura, nos vamos dando cuenta que en muchos versículos de la Biblia y en varios libros nos habla de la esperanza y que realmente es interesante leerlo, como podemos ir ahí al libro de Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo del 3 al 12. Esta palabra realmente nos da mucha fortaleza. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 12. Entonces, nos habla de una palabra muy especial y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí hay algo tan extraordinario que dice: nos hizo renacer. Nosotros estábamos totalmente muertos, ajenos a los pactos, como lo vimos en la escritura anterior. Si estábamos muertos, Él nos dio vida y entonces Él nos hizo renacer. Y luego habla lo siguiente: para una esperanza viva.
No es una esperanza que tal vez se vaya a cumplir. Es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, la esperanza nosotros la tenemos porque el Señor resucitó. No es una esperanza que nosotros tengamos en algo. Nosotros tenemos la esperanza puesta en el Señor Jesucristo. Y nos da confianza porque esa resurrección que nosotros leemos aquí en la Escritura y que luego de haber resucitado se presentó con pruebas indubitables a muchos, dejaron registros de que es una realidad. La tumba de muchos líderes de otras religiones, ahí están, pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. Usted tiene al Señor en su corazón y usted puede experimentar la gran diferencia de haber estado nosotros muertos y de experimentar hoy la vida que tenemos en Cristo Jesús. Y esa es la esperanza que tenemos hoy. No es que un virus no nos ponga en qué pensar, pero eso es el principio de dolores. Ese es el principio de un trato hacia el mundo. El trato que Dios tiene con usted y conmigo, con su iglesia, es un trato especial. Es un trato en el cual nosotros debemos de tener nuestra esperanza, porque definitivamente no somos iguales que el mundo corre. Entonces hoy en día nosotros debemos de tener la confianza en el Señor, porque si bien es cierto, esto está empezando, qué alegría podemos decir, porque el Señor está a las puertas, porque el Señor ya viene. Nosotros nos damos cuenta de que la gente está afligida, la gente está atribulada, la gente no tiene esa esperanza que nosotros tenemos. Pero el creyente no puede ser igual. Nosotros debemos de hacer la diferencia, porque en esta palabra Él dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este nuevo nacimiento que hemos experimentado no es por voluntad de varón. Este nuevo nacimiento que nosotros experimentamos es porque Jesucristo se levantó de los muertos. Y eso es lo que nos hace diferentes. Entonces nosotros podemos ir también ahí a otra escritura en Juan, en el capítulo 1 y versículo 13, y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, somos diferentes. Y lo podemos ver ahí, que no es cualquier cosa. Nosotros fuimos engendrados por la voluntad del Señor, por esa voluntad que tuvo hoy, no. Usted y yo fuimos predestinados desde antes de la fundación de este mundo. Entonces lo que está sucediendo hoy en día, Él tiene el control. Nosotros, por una naturaleza humana que todavía está en nosotros, es la que debemos de ir dejando atrás y de alimentar nuestra esperanza en Cristo Jesús, como dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Entonces, lo que hoy nosotros estamos viendo es algo que el Señor también ya dejó escrito aquí en el capítulo 24 de Mateo, y también está en el libro de Apocalipsis, y también podemos ver en el libro de Daniel cuando se narra lo de la semana 70, donde nos habla de la gran tribulación. Entonces, eso no es algo que a nosotros nos debería de sorprender, sino que al contrario, deberíamos de regocijarnos y de saber que es un privilegio poderle servir al Señor en estos tiempos.
Por eso se hace necesario que usted y yo estemos firmes en el Señor. Cuando esto termine, primero Dios otra vez, es decir, termine de lo que nosotros estamos viendo hoy, que no nos podemos reunir. No que termine y que las cosas vayan a ser normales. Cuando esto vuelva, digamos, a su normalidad, entre paréntesis, y que nos vamos a volver a reunir, ahí es donde vamos a ver caras nuevas, vamos a ver gente que quiere conocer al Señor, y nosotros debemos de estar preparados para poder dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces nosotros desde ya debemos de leer, de escudriñar todo lo que está en la palabra para estar preparados en el momento, para que cuando aquel nos diga qué es lo que está pasando y por qué ustedes están tranquilos, nosotros debemos de ir a la Escritura y decirle: nuestra fe, nuestra esperanza está fundamentada en el Señor, para que no nos agarren de sorpresa. Y entonces cuando el creyente es firme, cuando el creyente está consciente de que lo que estamos viviendo ya está acá. ¿Cuántos muertos llevamos? Hasta el día de hoy podríamos decir que ya van 150,000. Eso por supuesto no es motivo de alegría. Hay tanta gente, tanta familia que está dolida de su problema. Son personas las que murieron. Y por supuesto, usted y yo debemos de estar conscientes de que nosotros tenemos esa esperanza y que debemos de compartirla también. Entonces, definitivamente, el creyente no es o no deberíamos de ser nuevos en lo que está sucediendo. Nosotros debemos de estar preparados para dar esperanza a aquel que nos pregunte sobre la situación. Nosotros descansamos en la esperanza de que Cristo ha resucitado, de que nuestro Señor realmente es el fundamento de este evangelio, y que si Él resucitó, usted y yo también resucitaremos cuando Él venga. Si es que hemos muerto o si estamos vivos, pues Él nos va a levantar. La Escritura dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso lo dice en Colosenses 1:27. Cristo hace frente a esa esperanza que nosotros tenemos. Tenemos seguridad, tenemos confianza, que hemos de verle, pero en el presente, al estar viendo esta realidad, se nos olvida que tenemos nosotros una esperanza, y no debería de ser así. Entonces, cuando el Señor nos habló ahí en el libro de Juan, también en el capítulo 14, el mismo Señor dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, aquí nos habla otra vez la palabra turbar. Significa que una persona no sabe qué hacer, que una persona la tomó por sorpresa y que definitivamente no sabe qué hacer. Pero usted y yo no deberíamos de turbarnos. Entonces la palabra del Señor nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, al mundo sí lo va a alterar. A las personas que no tienen al Señor como su Salvador, sí los va a alterar. Van a haber suicidios también, porque el malo se aprovecha, porque la gente los engaña. Entonces, nosotros tenemos esperanza en el Señor. El versículo 2 siempre del mismo capítulo dice: aquí Él nos da una confianza. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, cuando dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Es como cuando alguien va a hacer una fiesta, prepara todo, sillas, comida, las invitaciones, y a usted solo le llega la invitación porque usted es invitado para esa fiesta.
Entonces usted no tiene nada que hacer más que arreglarse, ir a disfrutar de aquella comida y gozarse con el que lo está invitando a la fiesta. Si le lleva regalo, pues también usted va a compartir con él algo adicional. Pero en muchos casos casi que solo se llega y se hace la visita presencial y no se llevó el regalo. Pero en este caso, el que ya nos dio el regalo fue el Señor. Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Él nos da esperanza. Él nos da confianza. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a debilitar en algo que escuchemos? Esta palabra es la que nosotros debemos de tener confianza en el Señor. Y entonces, el versículo 3 dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, el Señor siempre, aparte de darnos confianza, dice, si Él faltare, si yo me fuere, y si os tomare a mí mismo para donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero el verso 4 dice, todavía con seguridad y confianza, dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Si nosotros le conocemos al Señor, vamos a conocer el camino. Entonces, ¿cuál es la aflicción? ¿Cuál es el problema? Esta palabra tiene que ser nuestra confianza, nuestra fortaleza y la esperanza de gloria. Nosotros sabemos que por mucho tiempo recibimos esa palabra de fortaleza. La podemos leer en casa y podemos fortalecer. Es tiempo de que nosotros asimilemos muy bien los tiempos que están por venir. Los tiempos que están por venir se van a ir poniendo cada vez más difíciles. Y eso no debe de angustiarnos. El Señor siempre proveerá, siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. El Señor siempre se ha preocupado por su pueblo, siempre ha estado con nosotros, y si nos ha bendecido de aquí para atrás, ¿cuál es la diferencia que nos bendiga de aquí para adelante si usted y yo vamos a permanecer en los caminos del Señor? Entonces, esa fortaleza, esa fe, esa confianza, esa esperanza que nosotros tenemos debe de ser firme. Usted no debe de bajar la guardia. Nosotros debemos de mantener esa confianza firme. La Escritura nos habla en varias partes algo bien especial, y realmente cuando Pablo dice en Filipenses 1 y verso 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo lo tenía muy bien claro. Pero ahora regresemos a lo que veníamos viendo en el capítulo primero del libro de Pedro, y vamos ahí al verso 4, que también él nos da una garantía segura y nos da todavía más confianza, porque si hemos platicado de lo que es tener la confianza y la seguridad en Él, todavía Él va con algo más. El versículo 4 del libro de Pedro, en el capítulo 1, nos dice, para herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aparte de todo, el Señor nos ha dado una herencia. Entonces, la promesa del Señor, aparte de que nosotros tengamos vida eterna, salud y que estemos bien, todavía somos herederos
Y esa herencia es consecuencia de estar en Jesucristo. De modo que si somos hijos también somos herederos, como lo dice Gálatas. Entonces ahora, si nosotros pusimos atención, la herencia tiene una característica que dice ahí, es incorruptible. Todo lo terrenal se corrompe. Usted lo sabe muy bien. Vivimos en Latinoamérica y la gran mayoría de cosas es corrupta. Pero la herencia celestial no se puede corromper. Su herencia y mi herencia es indestructible e incorruptible. Nuestra herencia no le afecta el tiempo ni las circunstancias porque es perpetua. Algo más para dar confianza a esta esperanza que nosotros tenemos, está guardada en los cielos y muy bien guardada. Está protegida y está reservada para usted y para mí. Vale la pena serle fiel al Señor y mantener esa esperanza. Aferrémonos pues a la esperanza de gloria para que nosotros podamos ser fortalecidos. La palabra del Señor es muy clara, no se turbe vuestro corazón. Tengamos confianza en el Señor. Nosotros debemos de confiar en Él. Los tiempos, si bien es cierto, son difíciles, pero Dios tiene el control de todo. Dios tiene la solución a estos problemas, lamentablemente, que el hombre no quiere nada con Dios. El Señor ya ha hecho varios juicios a la gente que ha estado en el mundo atrás de nosotros. Nosotros solo lo leemos, pero hoy en día nos toca vivir algo. Y si lo vivimos, vivámoslo confiadamente y sirvamos al Señor como lo hemos hecho hasta aquí y mejor aún. Usted confíe en el Señor, usted traslade la esperanza que tiene en su corazón a alguien que no la tiene. Aférrese de esa esperanza. Nosotros hemos confiado en Él y esa palabra es viva y es eficaz. Entonces, en esta mañana, si bien a los apóstoles les llamó la atención que era lo que iba a suceder en estos tiempos, el Señor les dijo: poner atención, que nadie nos engañe. Si nosotros escuchamos una noticia, vayamos a las Escrituras, pero que no nos engañen. Y nosotros pongamos la confianza en el Señor y la esperanza de verle a Él en algún momento. Si las cosas se ponen difíciles, usted no se preocupe. Usted tenga confianza en el Señor. Usted confíe en el Señor. Así que en esta mañana ha sido un privilegio de parte del Señor poder compartir esta palabra. Deseamos que haya sido de bendición para su vida, pero antes de terminar, incline su rostro, vamos a orar para que el Señor nos mantenga firmes. Vamos a orar para que el Señor haga esta palabra en nosotros viva y la podamos poner en práctica. Soberano Señor que estás en los cielos, muchas gracias te damos, porque tú no nos has dejado solos, tú nos has dado el poder de tu Espíritu Santo, nos has dado esta palabra, nos has provisto, Señor, de armas espirituales como es la oración, y que hemos visto tu respuesta, Señor. Gracias por aquellos que escuchan tu palabra a través de las ondas de la radio. Gracias, oh Dios, porque donde se vea este mensaje, lo único que nosotros queremos trasladar es poner la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Fortalece, Señor, aquel que de alguna manera ha estado débil, para que su fe no falte y para que seas tú propicio, Señor, a nuestras vidas. Padre, provee a aquel que no tiene alimento, provee a la viuda, así como tú, oh Dios de los cielos, supliste la necesidad de la viuda de Sarepta.
Así, oh Dios, como tú supliste el hambre de aquellos que andaban contigo, al escuchar tu palabra también, Señor, ellos fueron también alimentados espiritualmente y materialmente. Nosotros hemos creído en ti, nosotros creemos en esa esperanza de gloria. Oramos, oh Dios de los cielos, para que en los distintos países donde tu palabra se escuche, tú des fortaleza, tú sanes al enfermo, tú libertes al cautivo y obres de una manera especial. Y aún aquel que se encuentra sin esa esperanza, nosotros le hacemos la invitación para que ahí donde se encuentre, confiese al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, para que venga y entre a disfrutar también de la vida eterna. En el nombre del Señor Jesús sabemos que las situaciones no mejorarán, las situaciones serán un poco más difíciles, pero también tú has prometido guardar a tu pueblo, tú has prometido sustentar a tu pueblo, y Dios de los cielos, nosotros descansaremos en esa palabra. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahí donde se encuentra, nuevamente le damos un saludo, agradecemos por su atención y seguimos en contacto siempre por este medio. El Señor les bendiga y pasen feliz domingo. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.